La iglesia somos tú y yo. Saludos, amada iglesia, bienvenidos a nuestro tiempo de reunión familiar. En esta oportunidad vamos a disfrutar del tema titulado Emociones versus Razones. A todos los amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional por YouTube con Fra Floresta Predicando, bienvenidos. Este es un tiempo precioso que Dios nos regala. Emociones versus razones. ¿Por qué el tema? ¿Por qué el título? Porque estamos viviendo momentos difíciles, momentos complicados, momentos de conflicto social, institucional, gubernamental, familiar, en todas las índoles. Y de alguna manera, directa o indirectamente, uno queda como en esa dicotomía de, bueno, ¿cómo afronto esto? ¿Con el corazón? ¿Cómo afronto esto? ¿Con la razón? ¿Qué hago? ¿Qué camino cojo? ¿Qué nos dice la palabra del Señor sobre el tema? Primera de Pedro 3, 8 al 17 nos dice así el texto sagrado. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos pendientes de sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, la iglesia estaba teniendo una opresión social impresionante. Y ahí está diciendo Pablo, Pedro, perdón. Conciencias tranquilas, vamos para adelante. ¿Quién nos va a acusar si estamos haciendo las cosas bien hechas? Dice Pedro, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razones de la esperanza que hay en vosotros. Corazón y razón. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor padecer haciendo el bien que padecer haciendo el mal. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es como un bálsamo para nuestra vida, para nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestra mente, corazón y conciencia. Háblanos, Señor, y danos herramientas para seguir devorando días, semanas, meses, horas, minutos en un mundo tan conflictivo como el que estamos viviendo. Edifícanos, consuélanos, exhórtanos, redargúyenos y permite que tu voluntad se haga en nuestras vidas agradable y perfecta. En Cristo Jesús, amén y amén. Qué consejos los de Pedro tan impresionantes. Y Pedro sí que tenía razón al dar estos consejos, porque ese sí que vivió momentos difíciles al lado de Jesús, precisamente porque muchas veces hacía las cosas por puro corazón o se iba al otro extremo por pura razón. El evangelio de la emoción. Vamos a hablar primero de eso, luego vamos a hablar del evangelio de la razón y por último, ¿qué es lo ideal para nuestras vidas? ¿Corazón o emoción? El evangelio de la emoción. Y sigue diciendo Pedro, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosamente, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Observes y analice que son puros adjetivos y verbos y sustantivos e ideas en la mente de Pedro, haciendo alusión al corazón, a las emociones, a lo que hay en nuestros sentidos y sentimientos. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones.
Pedro presenta 5 elementos emocionales claves que deben caracterizar a cualquier grupo de creyentes, personas, instituciones, sociedad, familia o ciudad. Número 1, armonía al buscar las mismas metas. Muy importante, las emociones aportan mucho cuando buscamos la armonía y vamos un grupo X buscando las mismas metas, llámese una familia, un hogar, unos hijos, unos padres, llámese un patrón con sus trabajadores, un profesor con sus alumnos, llámese un presidente con su sociedad, con su polis, con su gente, con su séquito. Número 2, compasión al responder a las necesidades de los demás. Las emociones no se conocen cuando somos sensibles a las situaciones sociales de los demás. Hoy en día, ¿cuántas personas, y no es un problema solo de Colombia, sino a nivel mundial, hay personas estirando la mano, uno para un carrito en un semáforo cuando va manejando y eso caen por todas partes, limosna, tenemos hambre, ayúdenos, somos extranjeros, advenedizos, tenemos niños con hambre, hay niños enfermos. ¿Dónde están esas emociones de compasión? ¿Dónde está el ayudar a la sociedad? ¿Dónde está el compartir algo con los necesitados? Número 3, amor al ver y tratar a los demás como hermanos. Es interesante que uno a los amigos los puede escoger, uno escoge los amigos, uno sabe quién puede acercarse a la vida privada de uno, hasta dónde dejo yo que lleguen, etcétera. Eso pasa con los amigos, pero los hermanos uno no los escoge. Los hermanos nacen con uno, el mayor, el menor, si soy el de la mitad, qué sé yo, son hermanos. Y si yo en la comunidad de creyentes tengo hermanos, hay que aceptarlos a todos, con amor, con misericordia y prudencia. Compasión al ser sensibles en nuestros efectos e intereses. Número 4. Todo esto son consejos sacados de lo que Pedro le dice a la iglesia del texto que leímos. ¿Qué intereses tengo? ¿Qué efectos busco al hacer algo? ¿Sí? Que hayan emociones sanas, que hayan emociones salga bien librado. Muy bien. Y el último es humildad, número 5. Estamos hablando de que Pedro nos plantea varias características para ser mejores creyentes. Número 5 es humildad, al procurar animar a otros y regocijarse con los triunfos de los demás. Qué interesante, ¿sí? Humildad al procurar animar a otros a regocijarse con los triunfos de los demás. Qué concepto tan interesante de humildad. Apoyar a otros, poner la espalda para que otro se suba sobre uno y pueda alcanzar el muro, alcanzar la piñata, ir más allá y que uno prestó su servicio, su actitud, su corazón, sus emociones para que otro alcance sus objetivos. Eso haría de una sociedad algo perfecta. Estas 5 cualidades son de gran ayuda para que los creyentes puedan servir a Dios con eficiencia. Hoy en día sí que necesitamos esas características emocionales, pero no podemos vivir al 100% de ellas y enseguida vamos a ver las razones. En vez de temer a nuestros enemigos, dice Pedro, debemos confiar en Dios como el Señor de todo. Él lo controla todo. Enemigos tendremos por todas partes. Uno no puede ser amigo de todo el mundo. No falta el enemigo, no falta el envidioso, no falta el que quiere hacerle daño a uno. Pero no les tengamos miedo, más bien confiemos en el poder de Dios. Debemos creer que de verdad Dios controla todos los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor. Cuando Él gobierna nuestros pensamientos y emociones, no seremos conmovidos por nada que pueda hacer el enemigo. Esto es un evangelio de emociones edificante, emocionante, un evangelio de bendición. La verdadera paz es la que de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, aún en medio de tiempos difíciles como los que describe nuestro Señor Jesús en Mateo 24 y sucesivos, en medio de pestes, señales apocalípticas, dificultades, hambrunas. Estamos viviendo tiempos complicadísimos, querida iglesia, hambrunas, pestes,
guerras, falta de paz y una cantidad de variables que están haciendo de la vida humana insostenible. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo vamos a abordar esa vida insostenible, tan difícil, tan caótica? ¿Con las emociones o con las razones? Vamos a ver el Evangelio de las razones, cómo se diluye, cómo se afronta, cómo se mueve, cómo se desarrolla. Y sigue diciendo Pedro, hablando del Evangelio de la razón. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, escuche bien, razones, neuronas, intelecto de la esperanza que hay en vosotros. Mire que Pedro aquí está dando un consejo extremadamente. Pedro está dando un consejo de mucha calidad. Primero nos dice que nuestras emociones sean de un alto nivel, de calidad. Ahora dice que nuestra razón esté preparada para dar buenas respuestas al que nos pida esas respuestas, al que nos pida demandas de nuestra fe, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Miremos entonces. Algunos creyentes consideran que la fe es un asunto personal que debe reservarse para uno mismo. Es verdad que no debemos ser exuberantes ni ofensivos al anunciar nuestra fe, pero debemos siempre estar listos para dar razón, amable y respetuosa cuando se nos pregunta acerca de nuestra fe doctrinal, de esperanza, nuestra fe poderosa de milagros o nuestra fe emuná de firmeza eterna, nuestro estilo de vida o nuestra perspectiva cristiana. No podemos ser petulantes, no podemos comportarnos como si fuéramos pavos reales, ni mucho menos, pero llegarán momentos donde ese cónyuge, ese joven, ese alumno, ese obrero, ese patrón, qué sé yo, nos pregunte por nuestra fe. Tenemos que estar preparados con conceptos, ideas y argumentos de raciocinio, de calidad, de altura. Y eso solo se puede lograr estudiando la palabra de Dios, escuchando la predicación sin dormirnos en los templos, inquiriendo, yendo más allá. Si tú tienes pastores o tu predicador o tus líderes son de los que no solo predican, sino que te obsequian por medios digitales o físicos el bosquejo de la predicación, eso hacemos en la Conferencia de la Floresta, profundiza, estudia, ve más allá, para que veas cómo tu raciocinio va a crecer y vas a mejorar mucho en términos de prepararte para hacer defensa de la fe quieta y reposadamente. Otros pueden ver su esperanza en Cristo, hasta preparado para decirse a otro lo que Cristo ha hecho en tu vida, ¿sí? Otros pueden ver esperanza en Cristo en nuestras vidas, en nuestro testimonio. ¿Te ha pasado a ti como cristiano? Porque eso sucede mucho, que se le acercan a uno y le dicen, mira, vecinito o vecinita o amigo, compañero, qué sé yo, es que tengo la tranquilidad de pedirte un consejo. Tu forma de ser, tu forma de vivir me anima a pedirte un consejo, te quiero abrir mi corazón. ¿Te ha pasado eso? Si te ha llegado a pasar eso, es porque inspiras a otros en confianza. Hay salud emocional y puedes dar un consejo racional de alta calidad para los que te busquen y te pidan ayuda. ¿Sí? Recordemos que el título de esta disertación es ¿razón o emoción? Emoción o razón para abordar este mundo tan conflictivo. Todavía no hemos llegado a la conclusión de cuál de las dos es mejor. No podemos evitar que murmuren de nosotros, pero nuestro aliciente es una doctrina racional que nos asegura una esperanza de gloria y felicidad eterna. Así la realidad no lo parezca. Al vivir las consecuencias de pandemias de últimos tiempos, donde por una vacuna podemos comprar o vender, trabajar o viajar y así sucesivamente, necesitamos tener una mente raciocinio y un corazón preparado para afrontar la fe, para defender la fe, para inspirar en fe, por fe y para fe.
Estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles. ¿Vamos a hacerlo con razón o con el corazón? Quiero tocar el último punto y decirles que la respuesta es el Evangelio de la conciencia sana. Cuando yo mezclo lo mejor de mis emociones y mezclo lo mejor de mis razones, ¿sí?, armo una conciencia sana. Es lo ideal. Es lo ideal, porque yo puedo ser la persona más emocional, yo puedo llorar despidiendo el carro de la leche, derramar lágrimas que da miedo, yo puedo... Pero si tu conciencia no está tranquila, ahí hay problemas serios. Yo puedo ser el más inteligente, el más argumentativo, yo puedo ser el más craneo, pues, todo lo que pasa a mi alrededor. Pero si la conciencia está intranquila, tampoco hay nada. Lo mejor de mis emociones y lo mejor de mis pensamientos, intelecto y razones, lo mezclo, produce una conciencia sana. Es lo ideal para afrontar este mundo, para vivir confinados, para vivir con libertad, o para vivir descansando, o para estar durmiendo, o para estar despierto, para entrar, para salir, para hablar, para estar en silencio. Sigue diciendo Pedro allí en 1 de Pedro 3, 18 al 22, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se presentaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetas ángeles, autoridades y potestades. Pedro hace mucho énfasis en una conciencia sana, como lo leíamos en el texto anterior. Tal vez usted no puede evitar que lo calumnien, pero al menos puede evitar el dar motivos. Al hacer lo bueno, las acusaciones serán vacías y solo avergonzarán a quienes las pronuncien. Mantenga su conducta libre de censura y la conciencia tranquila delante de Dios. Una conciencia tranquila es el mejor remedio para cualquier enfermedad. Una conciencia tranquila es el mejor remedio para cualquier inquietud. Una conciencia tranquila es el mejor remedio para una vida en felicidad. Algunas personas harían cualquier cosa por evitar el dolor. Como discípulos de Cristo, sin embargo, debemos estar dispuestos y preparados para hacer la voluntad de Dios y sufrir, si es necesario, persecución, pero con una conciencia tranquila. Eso es lo importante. El pecado pierde su poder de derrotarnos en medio del sufrimiento cuando nos concentramos en Cristo y en lo que Él quiere que hagamos. Cuando nuestro cuerpo sufre dolor o nuestra vida está en peligro, se muestran con claridad nuestros verdaderos valores morales y los placeres pecaminosos parecen menos importantes. Si alguien sufre por hacer lo bueno y a pesar de eso permanece fiel en obediencia, ha hecho una clara ruptura con el pecado. Es mejor sufrir por hacer lo bueno que estar sufriendo por hacer lo malo. Una conciencia tranquila es lo mejor que nos puede pasar para abordar estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Vamos a disponernos a concluir, vamos a disponernos a finiquitar este pensamiento en esta preciosa reunión familiar que Dios nos permite y Dios nos regala. Primera conclusión. Santificamos a Dios ante los demás cuando nuestra conducta les invita y estimula a glorificarle y honrarle. ¿Cuál era la base y la razón de la esperanza de ellos? Seamos capaces de defender nuestros pensamientos con mansedumbre en el temor de Dios, es lo que dice Pedro. No hay lugar para otros temores. Donde hay este gran temor a Dios, hay verdadera paz. Que nuestro temor no sea por las autoridades, que nuestro temor no sea por las señales de últimos tiempos, que nuestro temor respetuoso y reverente sea delante del Creador
y así se producirá una paz que sobrepasa todo entendimiento. La conciencia es buena cuando hace bien su oficio. En triste condición está la persona en quien el pecado y el sufrimiento se encuentran. El pecado hace que el sufrimiento sea extremado, desconsolador y destructor. Así es. Una conciencia cauterizada, una conciencia pecaminosa produce, nos decía nuestro profesor de teología de toda la vida en el seminario, produce químicos muy malos en nuestro cuerpo, deteriorando nuestro cuerpo de una manera impresionante. Seguramente es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, que nuestra natural impaciencia sugiera en ocasiones en el péndulo de la razón y la emoción. Muchas veces una característica de una conciencia intranquila es que se mueve en ese péndulo. Por momentos todo es emoción y por momentos todo es razón. Y de pronto alguna escuela de psicología dirá, esa persona es bipolar, porque muchas veces estamos en un momento en razón, luego en emoción y se mueve de esa manera, cuando uno debiera estar en toda la mitad, sin desconectarse de ninguna de las dos, pero con una conciencia tranquila. El ejemplo de Cristo es un argumento en pro de la paciencia cuando se sufre. En el caso del sufrimiento de nuestro Señor, Él no conoció pecado, pero sufrió en lugar de los que no conocían justicia. La intención y la finalidad bendita de nuestro Señor fue reconciliarnos a Dios y llevarnos a la gloria eterna, tanto en razón como en emoción, en una conciencia tranquila y apaciguada, en una conciencia tranquila y apaciguada. Tengo aquí en mis conclusiones una figura que le voy a pedir el favor a mi ingeniero espectacular que hace un trabajo tan especial con todo este material, que nos lo coloque aquí a un ladito para que lo miremos mientras lo leemos. ¿Sabes por qué uno se enferma? Y estoy pensando en el doctor Jaime Ortiz Hurtado, que era nuestro profesor de teología y nos hablaba de cómo una conciencia intranquila, pecaminosa, puede hacer daño. Y entonces está la parte, por un lado, la parte de los pensamientos y por el otro lado, la parte de las emociones. Leo entonces, dice así, ¿sabes por qué uno se enferma? Por vivir pensando en el pasado, por guardar rencor y no perdonar, por no saber soltar a tiempo, por no saber irnos a tiempo. Esa es la parte racional, esa es la parte racional. Aquí en el dibujo vendría a ser la parte derecha. Vuelvo y leo, por vivir pensando en el pasado, por guardar rencor y no perdonar, por no saber soltar a tiempo, por no saber irnos a tiempo. Qué interesante, ahí hay sabiduría. Y en la otra parte, ¿sabes por qué uno se enferma? La parte emocional. Por renunciar a los propios sueños, tremendo. Por reprimir las emociones. Esas personas que son haciendo fuerza todo el tiempo y no hay quien las haga llorar, pero lloran por dentro. Esas lágrimas que se van para adentro son muy dañinas, es mejor dejarlas salir por fuera. Por no pedir perdón cuando nos confundimos y por rodearnos de personas tóxicas. Repito, emocionalmente, ¿por qué nos enfermamos? Por no renunciar a los propios, por renunciar a los propios sueños, no tener sueños, ni visión, ni propósitos, por reprimir las emociones, por no pedir perdón cuando nos confundimos, por rodearnos de personas tóxicas. Emoción o razón, las dos con una conciencia tranquila. Recordemos lo que pasa con un medidor, ¿sí? En toda la mitad está el núcleo que controla y nivela emoción o razón y una conciencia tranquila. Que Dios nos ayude para salir adelante. Oremos. Padre, gracias. Hemos predicado, hemos profetizado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres con razón y emociones sustentadas en una conciencia tranquila basada en la palabra de Dios. Gracias por ministrarnos, edificarnos, consolarnos y hablarnos. Líbranos de la enfermedad emocional o racional y ayúdanos, Señor, a disfrutar una paz que sobrepase todo entendimiento por estar confiados en ti. Concede las peticiones del corazón de todos los que nos escuchan en esta linda oportunidad
y danos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Confraternidad La Floresta.